Hoy llegamos al final del segundo viaje misionero y al cantar esta canción estaba pensando en las sendas que Dios hizo para Pablo y el resto de misioneros. Porque en aquella no había carreteras, no había transportes públicos como tenemos en la actualidad. Y sin embargo, Dios hizo sendas. También pensaba en el coro anterior, aquel que es poderoso para guardaros. Y hemos visto a los misioneros envueltos en muchos peligros, y sin embargo hoy vamos a ver que llegan de nuevo a su iglesia, la iglesia que los encomendó, la iglesia de Antioquía. Vamos a leer Hechos capítulo 18, y vamos a estar meditando los versículos del 12 al 22. El versículo 11 dice que se detuvo en Corinto 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, el principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió a saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y dejamos aquí la lectura. Estamos en Corinto, donde Pablo llegó desde Atenas. Pablo había llegado solo y estuvo trabajando haciendo tiendas con Aquila y con Priscila. Era una manera de sostenerse económicamente, como ya hemos visto, y no ser carga a los corintios. Pablo estuvo trabajando hasta que Silas y Timoteo llegaron con una ofrenda de los hermanos de Macedonia, y ese dinero que trajeron le permitió a Pablo dedicarse por completo a la predicación de la palabra sin tener que estar trabajando. Ante el rechazo de los judíos de la sinagoga, Pablo dejó de reunirse en la sinagoga de Corinto, pero encontró un lugar donde congregarse al lado de la sinagoga, en la casa de un hombre llamado Justo. Y creo que tenemos que entender la reacción de los judíos al ver que los cristianos se estaban reuniendo al lado de la sinagoga. Poco a poco la curiosidad iría llevando a más gente de la sinagoga a casa de Justo y recordarían algunos de los mensajes que Pablo había dado en la sinagoga y se preguntarían: ¿y si Pablo tiene razón? No sé cómo reaccionaríamos nosotros si otra denominación abriese un local aquí al lado. Supongo que todos pensaríamos: ¿para qué abren estos un local si aquí ya hay testimonio? ¿Por qué no van a otra calle, más lejos, donde no haya ninguna iglesia? ¿Y cómo reaccionaríamos si aquí al lado abrieran una mezquita o una sinagoga? En la actualidad no llegaríamos a las autoridades porque hay libertad religiosa, pero seguro que nos sentaría fatal que abriesen algún local de culto al lado de nosotros y que algunos de los que se reúnen aquí empezaran a visitar el local de al lado. Pero en el texto que tenemos hoy delante vemos cómo los judíos sí acuden a las autoridades para denunciar lo que Pablo estaba haciendo en Corinto. Dice el versículo 12: Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Y hay dos datos interesantes sobre este Galión. El primero es que era nuestro compatriota. Galión era español, nacido en Córdoba, y era hermano del conocido Séneca.
Muy pronto Galión entró al servicio del gobierno y sirvió primero como pretor por espacio de 5 años. Luego fue a Acaya como procónsul por 1 año y después logró el rango de cónsul. Cuando su hermano Séneca, quien fue tutor y asesor de Nerón, se suicidó por las presiones del emperador, Galión pidió que su propia vida fuera perdonada. Sin embargo, poco tiempo después también fue asesinado. Séneca menciona en varias ocasiones a Galión, dice que éste tenía problemas de salud, pero que era una persona muy inteligente que odiaba las lisonjas y que fue bendecido con una personalidad invariablemente agradable. Era un buen hombre este Galión. El segundo dato es que nos permite dar una fecha de manera precisa de cuándo sucedió esta historia. Hay inscripciones descubiertas cerca de Delfos que proveen datos para establecer el tiempo exacto en que Galión sirvió como procónsul de Acaya. Y partiendo de estos datos, podemos deducir que Galión sirvió desde julio del año 51 hasta junio del año 52. Y es que el decreto imperial limitaba solamente a 1 año el tiempo en que podía estar como procónsul alguien en algún lugar. Y así que podemos suponer que Pablo vino a Corinto en otoño del año 50 después de Cristo y estuvo por unos 6 meses predicando, primero en la sinagoga y después en casa de Justo. Y es que siempre es difícil datar con exactitud las fechas de los relatos bíblicos. Si Pablo compareció ante Galión al comienzo del gobierno del procónsul, tendremos una fecha confiable para establecer la cronología de este segundo viaje misionero de Pablo. Como sabéis, Lucas nunca dice fechas exactas, dice pasó un tiempo, pasaron muchos días, o después de no pocos días, pero de esta manera podemos fechar de una manera muy exacta este segundo viaje de Pablo. Decía el versículo 12 que los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Probablemente los judíos aprovechaban que el procónsul Galión estaba comenzando su tiempo para llevar ante él lo que estaba haciendo Pablo. Los judíos no tenían autoridad en Corinto, pero seguro que tenían mucha influencia. Y los judíos querían utilizar al procónsul para sus propios propósitos, erradicar el cristianismo de la provincia de Acaya. Prendieron a Pablo, y aquí Lucas no nos dice que se usara la fuerza, y lo llevaron ante el tribunal romano ubicado cerca del mercado. Y ya hemos visto en otras ocasiones que el mercado era el centro neurálgico de las ciudades, donde no solo se iba a comprar, sino que también iban los magistrados para impartir justicia. Llevaron a Pablo ante Galión con las siguientes acusaciones. Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y es difícil saber a qué se refería esa palabra, la ley. Podría referirse a la ley romana, con lo cual deberían de probar que Pablo era una amenaza para la seguridad de Roma, o podía ser la ley judía, la ley religiosa de los judíos, con lo cual se exponían a que Galión no los atendiera porque esas cosas no le importaban en absoluto. Según la ley, las autoridades romanas permitían a los judíos adorar a su Dios con la misma libertad que lo hacían los otros pueblos con sus deidades paganas. Pero el cristianismo no era considerado el judaísmo. Todavía no gozaba de libertad religiosa, así que probablemente esto era lo que los judíos estaban exponiendo ante el procónsul. Persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley, porque esta religión todavía no era legal en el Imperio Romano. Pero Galión no encontró diferencias entre los judíos y los cristianos. Para él era lo mismo, con distintos matices. Lo que hacía Pablo no iba contra ningún principio jurídico, no era ningún crimen para Galión, dice el versículo 14. Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Lo que traían delante de él no tenía razón de ser. Le estaban haciendo perder el tiempo, de modo que ni siquiera dejó hablar a Pablo para defenderse. No era necesario porque Pablo no estaba infringiendo ninguna ley romana. Galión veía que el problema era algo propio de la religión y me llamaba la atención la expresión que utiliza Galión en el versículo 15. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas.
Sabía que no debía meterse en aquella contienda y me recordaba lo que el mismo Pablo diría a los corintios en 1 Corintios 6, del 1 al 8. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Galión no quería ser juez de aquellas cosas y poco después los creyentes de Corinto llevaban sus juicios ante las autoridades civiles en vez de arreglar entre ellos las ofensas que se habían hecho unos a otros. Así que Galión no quiso inmiscuirse entre judíos y cristianos. Y Lucas nos dice que los griegos se apoderaron de Sóstenes, que fue el sustituto de Crispo como principal de la sinagoga de Corinto. Y es que a los griegos no les gustó que llevasen a Pablo ante las autoridades. Y ante esto Lucas nos dice que Galión nada se le daba en ello. Ni esos golpes contra Sóstenes le afectaban al procónsul, que probablemente tenía cosas mucho más importantes que hacer. Sóstenes golpeado por los griegos, siendo el principal de la sinagoga. No sabemos si este Sóstenes es el mismo que firma la primera carta a los Corintios. Dice al principio de esa carta: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y ahora dice: y el hermano Sóstenes. Yo quiero pensar que sí. Que al ver el testimonio de Pablo pudo llegar al conocimiento del Evangelio y pasar de ser el principal de la sinagoga de Corinto a ser un colaborador de Pablo, como también lo había sido Crispo, y que pudo firmar aquella carta dirigida a sus paisanos de Corinto. Los judíos de la sinagoga no pudieron apagar a Pablo, que nos dice en Lucas que siguió muchos días en la ciudad, y entendemos que siguió haciendo lo que hacía habitualmente: predicar la palabra para que de todos modos ganase a alguno para Cristo. 1 Corintios 9, 22. Pero llegó el momento de volver a Tierra Santa. Pablo se despidió de los hermanos de Corinto y tomó rumbo a Antioquía de Siria, la ciudad donde estaba la iglesia que lo había encomendado a la obra del Señor. Lucas nos dice que hasta Éfeso lo acompañaron Aquila y Priscila, y algunos comentaristas han sugerido que iban con él porque ellos financiaban el viaje, pero realmente las Escrituras no nos dicen nada en cuanto a esto. Salieron de Corinto y llegaron a Cencrea. Ya hemos visto que era el pueblo que se encontraba al este del istmo de Corinto. Era una ciudad en la que, por Romanos 16, sabemos que había una iglesia. Allí se nos dice que Febe era diaconisa de la iglesia de Cencrea. Y no sabemos cuándo se fundó aquella iglesia, pero probablemente en este tiempo en el que Pablo estuvo por esta región predicando el Evangelio. Lo que sí se nos dice es que allí Pablo raspó su cabeza porque había hecho voto. Probablemente se refiere al voto de Nazareo. Pablo siguió la práctica judía de hacer un voto de Nazareo, el cual estipulaba que la persona que se rapara la cabeza al término de un determinado periodo tenía que después ofrecer su cabello en sacrificio en Jerusalén. Dice Números 6:18: entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Pablo, como judío, hizo esa promesa, y después que hizo esa promesa se vio obligado a viajar a Jerusalén y ofrecer su pelo con el sacrificio. Pablo haría ese voto probablemente para expresar su agradecimiento a Dios por protegerlo a lo largo de todo ese viaje y por bendecir la obra del Evangelio. Y sin duda a nosotros nos llama la atención que Pablo, que predicaba el Evangelio por gracia, llevara a cabo este voto. Pero él seguía siendo judío y se hacía judío para ganar a los judíos. Unos capítulos más adelante Pablo va a volver a realizar otro rito de los judíos. Hechos capítulo 21, versículos 23 al 16. Hechos 21, 23 al 26 dice, esto lo dicen los ancianos de la iglesia de Jerusalén a Pablo: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto.
tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Fue en ese momento cuando después prendieron a Pablo en Jerusalén, que veremos Dios mediante más adelante. Eran dos ritos en los que Pablo había sido educado y que no interferían para nada en el plan de salvación. Y como tenía que estar antes de 30 días en Jerusalén para ofrecer su cabello, el viaje fue rápido. Lucas solo nos dice que se detuvo en Éfeso. Allá por el capítulo 16, Pablo quiso ir por esa zona, pero el Espíritu se lo impidió. Dice Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora hacía una breve visita a aquella ciudad, y como siempre, fue a la sinagoga y discutía con los judíos. Y seguramente que les demostraba por medio de las Escrituras lo que demostraba siempre, que Jesús era el Cristo. No sabemos si a Éfeso habían llegado las noticias del Evangelio que predicaba Pablo. Galacia ya había recibido el Evangelio y otras regiones como Acaya había creyentes, como hemos visto, que allí estaban Aquila y Priscila. Y en Éfeso gustaba lo que Pablo les estaba diciendo y dice que les rogaban que se quedase con ellos más tiempo. Y realmente es, no sé cómo decirlo, desesperante que en los lugares donde Pablo quería permanecer lo corriesen a palos y ahora que le decían que se quedase no pudiese hacerlo porque había hecho un voto y tenía que llegar a Jerusalén en una fecha determinada. Tuvieron que ser muy insistentes en Éfeso, pero Lucas nos dice que Pablo no accedió. Y es que tenía que llegar a Jerusalén, pero Pablo ya había echado ojo a aquella ciudad de Éfeso. Éfeso había sido una colonia griega que servía como centro comercial a la población del resto de Asia Menor. Desde la conquista romana residía allí un procónsul para implementar el gobierno romano. En esa ciudad, el templo de la diosa Artemisa reunía anualmente a multitudes de adoradores y proveía una lucrativa ganancia a los artesanos que hacían ídolos, como veremos cuando Pablo vuelva a visitar la ciudad de Éfeso en Hechos 19, del 23 al 27. Dice el texto que desde Éfeso Pablo zarpó y llegó a Cesarea. Ya hemos visto que Cesarea era un puerto importante. Allí llevaron a Pablo los creyentes de Jerusalén cuando querían matarlo en Hechos 9:30 para que pudiese viajar hasta Tarso. Seguro que en Cesarea visitaría la iglesia que, recordemos, había fundado Pedro cuando estuvo en casa de Cornelio. Pero el texto nos dice que subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y cuando se habla de subir en el Nuevo Testamento, se refiere a subir a Jerusalén, con lo que debemos de entender que subieron a la iglesia de Jerusalén y después desde cualquier sitio al que iban desde Jerusalén siempre se descendía, y dice aquí, descendieron a Antioquía. Pablo tuvo que ir a Jerusalén por el voto realizado, y entendemos que no dejaría de visitar a los hermanos que estaban en aquella ciudad. Y finalmente Pablo llegó a Antioquía, donde daría sus informes de lo que había pasado a lo largo de todo este segundo viaje misionero, y donde seguro recibió el ánimo de los hermanos que lo habían encomendado. Es conveniente hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto de todo este segundo viaje. Si os acordáis, después de regresar del primer viaje, Pablo y Bernabé estuvieron en la iglesia de Antioquía enseñando la palabra del Señor. Pero vieron la necesidad de visitar de nuevo las iglesias que habían establecido en el primer viaje. Pero ahí se produjo la separación de Pablo y Bernabé por causa del problema que tuvieron con Juan Marcos.
Y por esta causa Pablo salió con Silas, que había venido de la iglesia de Jerusalén. Ellos pasaron por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. En la ciudad de Listra se les unió el joven Timoteo, del que daban buen testimonio los hermanos de Listra y de Iconio. Lucas nos dice que en Troas Pablo tuvo una visión. Era la visión de un varón macedonio que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y nos dice Lucas que enseguida procuraron partir a Macedonia. En Macedonia llegaron hasta Filipos, donde encontraron un grupo de mujeres que adoraban a Dios. Allí Lidia conoció el mensaje del Evangelio y Pablo expulsó un espíritu de adivinación de una muchacha, lo que hizo que fuera llevado a la cárcel. Y cuando estaban en la cárcel, se produjo un terremoto que soltó las cadenas y abrió las puertas de la cárcel, y eso hizo que el carcelero se rindiese a los pies del Señor. La siguiente ciudad fue Tesalónica. Allí Pablo expuso el Evangelio de Jesucristo, diciendo que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día, algo que se cumplió en la persona de Jesús. No era el mensaje que querían escuchar los judíos de las sinagogas, y que se formó otro alboroto, por lo que los misioneros huyeron hasta Berea. Allí, por supuesto, predicaron el Evangelio, y aquellos de Berea indagaron en las Escrituras y pudieron comprobar que lo que Pablo decía era conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero allí también llegaron los de Tesalónica persiguiendo a Pablo, que tuvo que huir a Atenas. Y allí en Atenas pudo hablar a los filósofos que se reunían en el Areópago, pero vimos que allí el mensaje apenas obtuvo resultados. Y finalmente, vimos el mes pasado que Pablo llegó a Corinto, donde se encontró con Aquila y Priscila, con los que pudo trabajar. En Corinto se estableció una iglesia y Pablo se estableció allí durante año y medio y pudo predicar el Evangelio. Y como hemos visto hoy, partió Pablo desde Corinto hasta llegar a Antioquía, pasando por Jerusalén para cumplir el voto realizado. Quiero dejar dos lecciones que vemos no solo en este viaje, sino a lo largo del libro de Hechos. En primer lugar, hemos visto cómo el Señor guardó a estos misioneros de muchos peligros. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Sin duda, el milagro más grande lo vimos en Filipos, cuando Dios movió la tierra para liberar a Pablo y a Silas. Un poder sobrenatural para rescatar a sus siervos de la cárcel. Pero podemos quedarnos con las palabras que veíamos el mes pasado en Corinto, cuando el Señor se le aparece y le dice: no temas, sino habla y no calles. Y esto también nos debe animar a nosotros, a no temer, a hablar, porque sabemos que el Señor siempre está cuidándonos. Y en segundo lugar, hemos visto el anhelo de estos misioneros de predicar la palabra del Señor. Lo hacían, en primer lugar, para llevar las buenas nuevas del Evangelio a quienes aún no conocían al Señor. Pero también lo hacían para edificar a aquellos que ya habían aceptado al Señor Jesucristo en sus vidas. Y esto también nos debe animar a nosotros a estudiar la palabra de Dios, también para poder compartirla con los demás. Pues que el Señor nos ayude a ello. Amén.